Hola, hoy en esta pequeña sesión vamos a ver cuáles son los errores más comunes en los que se incurre al hacer un escandallo. Estos errores son muy comunes, como os estaba diciendo, y significan una pérdida efectiva de dinero para las empresas. Si os parece, empezamos con el coeficiente, el cálculo del coeficiente, después vamos a ver el uso de la merma, vamos a ver también el problema que existe cuando no se calcula el coste unitario de cada ingrediente. Vamos a ver la confusión que existe cuando se utilizan distintas unidades de medida y por último vamos a ver el uso del agua o de pequeños ingredientes o ingredientes que tienen poco peso económico. El coeficiente, fijaros que cuando nosotros hablamos de coeficiente y yo pregunto oye, ¿qué coeficiente utilizáis vosotros a la hora de calcular el precio en el escandallo? Pues la mayoría de la gente me dice que multiplican por 3 y multiplicar por 3 es un error. Es un error porque la respuesta es depende. Habrá que multiplicar por 3 o por el coeficiente que sea. Cuando tenemos dos empresas iguales, empresas que tienen la misma carta, la misma venta, todo igual, pero que están en zonas de la misma población distintas, como por ejemplo el centro de la ciudad y un barrio, pues igual el restaurante del centro de la ciudad está pagando 10.000 euros de alquiler y el otro está pagando 1.000 euros. Por lo tanto, tiene un sobrecoste de 9.000 euros por 12, es decir, que estamos hablando de unos 108.000 euros más. El coeficiente no puede ser el mismo porque tiene que servir para cubrir todos los costes. Vamos a hacer, si os parece, un cálculo. En primer lugar, la materia prima. Imaginaros que el coste de la materia prima son unos, no sé, 200.000 euros. Las cifras las estoy poniendo un poco al azar para ver qué resultados tenemos. El coste de personal, imaginaros que son 250.000 euros. Otros costes como el alquiler, el agua, la luz, los asesores, en fin, todo lo necesario para la marcha del negocio, vamos a llamar los otros costes, imaginaros que son 125.000 euros. Y luego yo como empresario, yo quiero o aspiro a un beneficio que sea, pues no sé, 50.000 euros. Claro, si se cumplen todos estos requisitos, nosotros lo que vamos a necesitar es una venta. ¿Cuál sería? Pues sería la suma de todo esto. Es decir, que deberíamos vender 625.000 euros si queremos poder cubrir la materia prima, el personal y los otros costes. Bueno, pues el coeficiente se obtiene de aquí. Si yo divido 625.000 entre 200.000, el coeficiente que nos sale es 3,12. Fijaros la diferencia. Si mi coeficiente es 3,12 y yo estoy multiplicando por 3 el coste de la materia prima para obtener mi precio, la venta, voy a llamarle venta 3 para recordar que esta venta es con el coeficiente 3. La venta sería la materia prima por 3. Es decir, yo vendería 600.000 euros. ¿Qué está ocurriendo? Que yo dejo de vender 25.000 euros y eso va contra mi beneficio. Mi beneficio sería 25.000 euros en vez de 50. Y eso ocurre porque no he aplicado bien el coeficiente. No sé, yo creo que se ve claro, pero ese es el problema de no utilizar el coeficiente que nos corresponde. Porque estamos vendiendo menos dinero del que deberíamos por el mero hecho de no hacer el cálculo. Este cálculo se hace a través de un presupuesto. Hay que presupuestar siempre. Si no presupuestamos, no sabemos cuál es nuestro coeficiente y cometemos ese error. El segundo error muy común es el mal uso del coste unitario. ¿Qué significa esto? Imaginaros que yo compro una botella, no sé, de ginebra. Compro la botella por 10 euros, sin IVA, y la botella tiene un volumen de 700 mililitros. Vamos a formatear esto. Esto con 3 decimales y esto con 2. Si yo hago un combinado en el que uso ginebra y no he calculado el coste unitario, sino que utilizo el precio, que es este de aquí, esto sería precio y esto sería formato, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo utilizo en el escandallo 150 mililitros de ginebra, si yo no calculo el coste unitario, mi coste total sería 150 mililitros por 10. Es decir, yo estoy asignando un coste de 1,50 euros a esta elaboración. Pero esto es erróneo. ¿Es erróneo por qué? Porque vamos a llamarlo esto escandallo mal. Y aquí vamos a hacerlo bien. Si yo efectivamente utilizo 150 mililitros para hacer mi elaboración, yo lo que tengo que hacer no es utilizar nunca el precio, sino el coste unitario. Coste unitario. Y el coste unitario se calcula siempre dividiendo el precio entre el formato. Es decir, que mi coste unitario son 14,28 euros. 14,29 redondeando. Por lo tanto, si yo multiplico 150 mililitros por 14,29, mi coste real es 2,14 euros. Si yo no lo hiciera así, estoy dejando de imputar un coste de 60 céntimos. Que multiplicado por 3 o por 3 y pico, pues te estamos hablando de casi 2 euros menos de precio imputado al cliente. Y eso significa menor beneficio. Es un error muy común, pero no deja de ocurrir. Otro error que también ocurre mucho es el mal uso de la merma. La merma, como sabéis, no es más que la parte de la materia prima comprada que no entra a formar parte del plato final
de lo que se le presenta al cliente de la ración. Si yo no utilizo la merma, es decir, si yo no introduzco la materia prima en bruto, pues también estoy incurriendo en un error. Fijaros que si yo tengo jamón y yo al cliente le pongo 100 gramos de jamón. Si ponemos 100 gramos de jamón y no utilizo la merma y el jamón me cuesta al kilo 60 euros, vamos a suponer que nos cuesta 60 euros, ¿cuál sería el coste imputado en el escandallo? 100 gramos por 60 euros que cuesta el kilo. Entonces pensamos que el jamón nos está costando 6 euros por cada ración. Pero eso no es cierto. El jamón tiene una merma del 50%. Una merma del 50%. Por lo tanto, nosotros para poder ponerle 100 gramos al cliente tenemos que utilizar 200 gramos, porque 100 gramos se van a perder en hueso, en recortes y en parte que no se le ponen al cliente. ¿Qué ocurre? Que nuestro coste del escandallo no es 6 euros, es 60 por 200 gramos, es decir, nos cuesta 12 euros. Si nosotros fijamos el precio en función de estos 6 euros porque no hemos considerado la merma, vamos a vender mucho más barato. Entonces es fundamental que la merma se introduzca en el escandallo para poder hallar nuestro coste correcto y establecer el precio sin ningún tipo de error. Otro error muy común a la hora de hacer el escandallo es el mal uso que se hace con ingredientes que tienen poco coste o que se utilizan en pequeñas proporciones. Yo, si os parece, voy a poner agua. ¿Qué ocurre con el agua? El agua tiene que introducirse en el escandallo solo si ese agua entra a formar parte de la ración final. Si no entra a formar parte de la ración final, el agua no se introduce en el escandallo. Por ejemplo, yo voy a poner una ensalada con tomate. Yo lavo el tomate, ese agua de lavar el tomate no entra en el escandallo. Si voy a hervir arroz, ese agua sí entra a formar parte del escandallo porque el arroz absorbe su peso en agua. Imaginaros que yo tengo un escandallo donde voy a utilizar 1 kilo de arroz y me cuesta, no sé, 1 euro. Por lo tanto, si 1 kilo de arroz por 1 euro, este arroz, si yo lo he hervido, veis que siempre pongo 3 decimales al peso y 2 decimales al dinero. Esto sería cantidad, esto sería coste unitario y esto sería coste total. Es decir, que si yo no considero el agua porque tiene muy poco coste, yo puedo decir que el arroz me cuesta 1 euro y efectivamente me va a costar 1 euro, pero la cantidad final que yo obtengo no es 1 kilo de arroz, son 2 kilos. Es decir, que si yo le añado el agua, el arroz absorbe su peso en agua, aproximadamente voy a poner 1 litro. Y el agua me cuesta pues, prácticamente nada, 1 céntimo. El coste aquí total es de 1,01, es decir, que evidentemente es el mismo coste que teníamos antes. La cantidad de arroz que yo obtengo final es de 2 litros y el coste unitario del arroz es 1,01 entre 2. Es decir, que a mí el arroz me está costando 50 céntimos y no 1 euro como yo pensaba si no introduzco el agua. Evidentemente el agua no tiene coste ninguno unitario, 0,01 o incluso menos, pero sí le introduce peso a la elaboración y por lo tanto en vez de tener 1 kilo tengo 2 y ese agua es fundamental para hallar el precio del plato. El último problema que ocurre con muchísima frecuencia a la hora de hacer un escandallo es el uso o la confusión con el uso de unidades. Es decir, aquí hay varios errores comunes. Uno es mezclar gramos con kilos, con litros, con mililitros. Si yo compro en kilos, yo compro en litros, mi coste unitario siempre es en kilos o en litros y yo introduzco gramos porque es más cómodo, al final voy a multiplicar gramos por coste kilo y eso pues acaba incrementando el coste de una manera exponencial sin que nos demos cuenta. Y eso es un error muy común, no se debe hacer nunca. Mezclado con este problema, lo hemos visto antes del coste unitario. Si yo no hallo el coste unitario, estoy utilizando kilos, estoy utilizando 700 mililitros y acabo siempre teniendo problemas. Bueno, pues si nosotros este tipo de problemas que son muy comunes los tenemos en cuenta a la hora de hacer el escandallo, podremos poner el precio adecuado a nuestros productos y no cometeremos el error de perder dinero por no tener conocimiento de esto. Bueno, pues esto se estudia en esta escuela y se le hace mucho hincapié para todo aquel alumno que se va a dedicar a la restauración.